Avanzamos, 7 de la mañana con 39 minutos. Recibimos en nuestra mesa de trabajo a la doctora Paola Pavón, ex legisladora, ex secretaria de Gestión de la Política, y actualmente es candidata a la prefectura de la provincia de Pichincha por la lista 5, el movimiento Fuerza Compromiso Social. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis, muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Y hoy es un día duro, un día complicado. Hace un momento les escuchaba a ustedes hablando sobre el paro nacional. Yo creo que lo que hemos visto durante los últimos meses del año anterior y este mes hacen que el pueblo busque las calles como una manera de expresarse frente a este viraje a la derecha que ha tomado el gobierno de Lenín Moreno y que uno de sus exfuncionarios, al que acaban de entrevistar, señalaba con certeza, ¿no? Usted también fue funcionario del gobierno. A los 2 meses renuncié, por suerte. A los 2 meses renuncié y gracias, Fabricio, por el comentario, porque eso me permite señalarle a la ciudadanía con fuerza que no íbamos a ser parte de la traición al pueblo ecuatoriano, un pueblo que votó por la continuidad de la Revolución Ciudadana, un viraje a la derecha que significó entregar la conducción del gobierno a organizaciones políticas de derecha, que significó entregar el manejo económico nuevamente a la banca. Varios sectores vinculados al presidente tienen una serie de compromisos con la banca, a pesar de que la última medida se asustaron y le echaron para atrás, querían inclusive con el aumento de los intereses a las tarjetas de crédito pagar los favores a los amigos de la banca. Ahora el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no nos sorprende, creemos que esto se venía cocinando desde el año anterior. Pero lo que se habla es, digamos... Porque si no, perdón, y con esto cierro, sí. ¿Cómo entiende la subida de los combustibles, 2 subidas en menos de 2 meses? Era sin duda porque eran parte ya de las presiones y el conversatorio con el Fondo Monetario Internacional. El argumento del gobierno es que, uno, la mesa nunca estuvo servida, que esa es una frase que ha repetido constantemente el presidente Lenín Moreno, que el gobierno anterior no le dejó la mesa servida, que le dejó con múltiples dificultades, con un endeudamiento masivo, que hoy justamente se están sintiendo los efectos y por eso hay que acercarse a los organismos internacionales, por un lado, y por otro lado el tema de la corrupción, porque esto es de lo cual hemos hablado durante los 21 meses de gobierno de Lenín Moreno, los temas asociados a la corrupción vinculados al gobierno anterior. ¿Cómo ves? El exfuncionario del presidente Moreno, el señor Mideros, decía 4.000 millones que se justificaron a los sectores empresariales y que perfectamente permitían tener el ajuste presupuestario que se requería. Eso es corrupción. Precisamente esa es la corrupción que además este gobierno ahora tiene con la banca y que además no me sorprende que habrá una serie de elementos que no se han justificado. Pero por otro lado hay discursos políticos como el de la presidenta de la Asamblea que dice que la corrupción durante el gobierno anterior le costó al país 25.000 millones. La Comisión Autodenominada Anticorrupción dice que son 35.000 millones. ¿Hubo o no hubo en el gobierno de Correa esa corrupción? Habría sido importante que la señora Elizabeth Cabezas, que fue asesora de Rafael Correa y de Jorge Glass, lo hubiera comentado en su momento cuando fue parte de este gobierno que ahora señala como uno de los peores de la historia. Pero le decía 4.000 millones que obviamente no están en la caja fiscal, que se perdonaron, los impuestos que se perdonaron a los grandes emporios económicos de este país y que no me extraña porque sigue funcionarios de alto rango vinculados al presidente Moreno. Hasta ahora no se nos ha devuelto el dinero operado por GEA. Hay muchos ciudadanos que en la calle me dicen, he ido a pedir que me devuelvan mi dinero y los bancos no me devuelven mi dinero. Hasta ahora el señor Moreno no nos ha explicado lo de sus muebles y estoy segura que durante estas semanas estaremos recibiendo varias denuncias de corrupción porque además en este momento el pueblo ecuatoriano siente esa diferencia. Alexis extramicrófonos me decía, ¿cómo siente la campaña Paola? Y le decía, estoy muy contenta, volver a las calles nuevamente nos ha permitido, primero, sentir el cariño de la ciudadanía. La gente nos dice, es sin duda, con ustedes estábamos mejor, con la Revolución Ciudadana había un horizonte, había crecimiento, aunque hubo había un incidente empleo. que se hizo viral la semana anterior, tengo que hacer esta pregunta porque hubo un incidente asociado a su campaña electoral que fue viral. Alexis, primero aclarar que no fue mi campaña electoral, eso fue como quisieron posicionar los medios. Tal como aclaré en mi comunicado público en ese momento, Alexis, rechazo la violencia, rechazo cualquier forma de violencia, rechazo la violencia, inclusive en el caso de mis coidearios. Creo que nuestra vida, nuestra práctica ha sido una práctica de convivencia pacífica, de diálogo, y como le digo, donde voy,
Y yo estoy dispuesta a confrontar, pero a confrontar ideas, a confrontar propuestas, que además ahora como está de moda no debatir, entonces no hay cómo debatir con los candidatos, hay candidatos que no quieren debatir. Esa sí ha sido una postura dura y firme que he mantenido en esta campaña. Es importante que los candidatos y candidatas puedan debatir, y más aún los que dicen que tienen la mayor adhesión de la ciudadanía. Necesitamos saber qué proponen para Quito y para Pichincha. Hablemos en función de aquello, porque la intención de este diálogo es conocer, que nuestra audiencia pueda conocer el plan de trabajo de los candidatos. ¿Cuál es el eje central de la propuesta de campaña de Paola Pavón en el evento de llegar a la prefectura de Pichincha? Fabricio, nosotros tenemos 5 ejes, pero el primero y el fundamental, y aquí sí cuenta el orden de los factores, es el eje económico-productivo. Por eso este eje es el primero de los 5 que estamos planteando. De ahí usted va a tener el tema vial, el tema patrimonial, desarrollo humano, buen gobierno, en función del eje económico-productivo. ¿Por qué, Fabricio? Porque si hay algo que nosotros supimos hacer, y ahí de paso respondo su pregunta, nosotros sí sabemos cómo generar crecimiento. Nosotros generamos crecimiento en este país y redistribuimos riqueza. ¿Cómo lo van a hacer en el caso de Pichincha? Aterricemos ese concepto. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a generar? Porque es fácil, Fabricio. Mire, hace 10 años a los gobiernos provinciales se les entregó competencias para hacer de las provincias territorios productivos. Se les entregó el agro, se les entregó la producción, el manejo de canales de riego, el manejo de cuencas, microcuencas y el tema ambiental. Lastimosamente los gobiernos provinciales a nivel nacional han perdido el año. ¿Incluida Pichincha? Incluida Pichincha ha perdido el año, y le doy pruebas para eso. El 2% de la inversión del presupuesto del 2018 el gobierno provincial utilizó en inversión agropecuaria y el 4% en inversión agraria. Una provincia que debería ser eminentemente productiva, y le digo por qué, Alexis, de los 8 cantones que tiene Pichincha, 6 su uso del suelo sigue siendo agrícola, sigue siendo la actividad más importante, la actividad productiva, la actividad agropecuaria. Excepto Quito y excepto Sangolquí, que son capitales de cantones en donde existe mayor actividad comercial, las demás, Mejía, Rumiñahui, el noroccidente de Pichincha, que además hoy lo tenemos que reconocer como el Chocó andino gracias a la declaratoria de biosfera, son cantones eminentemente productivos. ¿Qué puede hacer el gobierno de la provincia, Fabricio? Sin duda, primero, generar condiciones para que haya capacitación, formación, para que haya créditos semilla, que es lo que te piden los campesinos, una nueva lógica de comercialización que no hemos logrado. ¿El crédito semilla puede otorgar el gobierno de la provincia de Pichincha? Nosotros tenemos ordenanzas. ¿Habría que hacer una alianza con la banca pública, por ejemplo? Mire, estamos planteando una corporación que le hemos llamado la Corporación de Pichincha, que además fue una propuesta de la CAPEIPI, ni siquiera es nuestra, nosotros la hemos recogido, la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria, un modelo que funciona en Chile perfectamente, es una alianza público-privada, es una corporación bajo el modelo alianza público-privada, que sin duda funciona y funciona muy bien. Le decía, el gobierno provincial puede generar cadenas de comercialización distintas que no las ha hecho. No tenemos centros de acopio en la provincia. No estamos pensando en la soberanía y en la seguridad alimentaria de la provincia. ¿Y eso qué significa para que las personas que nos escuchan comprendan? Que las verduras que están consumiendo el fin de semana en el mercado tengan las condiciones ambientales mínimas. Estamos consumiendo lastimosamente productos que no son saludables, a costos que no son los adecuados, perjudicando al agricultor, facilitando una cadena a veces leonina de comercialización y obviamente una afectación a quienes vamos al mercado. ¿Esta es una asignatura pendiente de la actual prefectura? Es una asignatura pendiente, yo le señalaba, además lo hago con números. Si ha invertido de los 183 millones, solamente el 6% en la competencia agroproductiva, sin duda hay una deuda. Por eso le decía, nuestro primer eje es el eje económico. Vías para Pichincha, sí, pero vías para la producción. Pero Gustavo Baroja ha sido el prefecto durante el tiempo de la Revolución Ciudadana, doctora Pavón. Pero eso no significa que todo esté perfecto. Además, quiero recordarle que es el secretario ejecutivo de Alianza País, que es el partido del señor Lenín Moreno, y la pregunta sobre... Pero Fabricio, la pregunta usted debería hacerle al candidato de Alianza País y de Gustavo Baroja. Yo respondo por nuestras propuestas. Le exigieron a Baroja, oye, te falta hacer esto, ponle ojo a este tema. Y sin duda creo que es un momento importante para Pichincha, y por eso creemos que el viraje que tiene que tener el gobierno provincial es hacia el sector económico y productivo. Sin duda habrá muchas cosas positivas que se han hecho en la prefectura actual, pero nosotros decimos, en materia agroproductiva, perdieron el año. ¿Y por qué nos dedicamos al eje económico? Porque, Fabricio y Alexis, eso genera empleo. La pobreza en Quito, como legado de este año y medio de desgobierno, aumentó 5 puntos.
5 puntos de la pobreza en Quito. Tenemos aproximadamente 88,000 personas que en Quito tienen desempleo. Hay que generar otras condiciones económicas, la gente necesita trabajo y por eso el eje económico productivo es la prioridad. Yo os digo, 5 ejes de nuestra propuesta como nuestra lista 5, pero 3 prioridades, empleo, empleo y empleo. Le planteo, hablando justamente de ese eje económico productivo y en función de las competencias del gobierno de la provincia de Pichincha, por ejemplo. El tema del riego. ¿Qué pasa con el canal de riego Tabacundo, que sigue siendo una asignatura pendiente para la provincia? Fabricio, tengo 41 años. De los 41 años, 30 vengo escuchando que el canal de riego va a concluir. Yo desde que vivo en Quito, 25 años, escucho lo mismo. Y que ya está el 80, el 85, el 90, ahora dicen que el 95%. Pero además quiero aclararles algo. Estas 110 hectáreas que se regarían, que son hectáreas además vírgenes que nunca han tenido la posibilidad de acceder riego, básicamente en el cantón Pedro Moncayo, en este momento carecen de una asesoría que debería asumirla el gobierno provincial. Y ahí nosotros estamos planteando en nuestro plan de trabajo, en el eje económico, hacer de Pichincha una provincia agroexportadora. Queremos que esas 110 hectáreas que además van a ser regadas, porque en mi prefectura vamos a concluir ese canal de riego, vamos a regar esas hectáreas, vamos a trabajar con esos propietarios, pero pensando en la exportación. Y cuando hablo de la exportación también estoy pensando en el valor agregado. La gente a veces no logra identificar el valor agregado a nuestros productos. Al palmito hay que darle valor agregado para poder exportar. A nuestros lácteos, mire, esta ha sido la peor semana para los lecheros. Cayó el precio de la leche de manera terrible. Prefieren botar. Y viene cayendo el consumo desde hace muchísimo tiempo atrás también. Mire, prefieren botar la leche en las acequias que venderla al precio que está. Casi todos los cantones de Pichincha tienen producción lechera. Hay que darle valor agregado, porque los nichos de mercado solo los puedes pelear en el extranjero si tú tienes un liderazgo, tienes alguien que se ponga al frente, que haga la tarea y que además concentre la producción. Y ahí estamos soñando con una cosa muy linda que existe ya, que es la marca Pichincha, pero que no le han dado el valor que deberían darle. Todos los productos de Pichincha, el turismo, los servicios, el valor agregado que le demos a nuestra producción, tiene que tener la marca Pichincha, que tiene que ser con estándares de calidad, que la gente la pueda reconocer, primero en Quito, porque hay que abastecer el mercado interno, y luego en el extranjero. Pero cierro la pregunta sobre el tema de la agricultura. Queremos que estas 110 hectáreas básicamente estén destinadas al tema de la exportación. Queremos trabajar con los campesinos de la zona. Es posible, lo vamos a hacer, porque no puede ser que esta provincia que tiene excelentes condiciones de infraestructura, con el aeropuerto que tenemos en Tababé, el aeropuerto además hecho por nosotros, por la Revolución Ciudadana, las vías que también las hicimos, lo estemos subutilizando. ¿Qué estamos exportando en Pichincha? Bueno, las mejores flores del mundo. El gobierno municipal de Paco, ¿no? Las mejores flores. Pero ¿quién hizo la obra, Alexis? Esa obra la hizo la Revolución Ciudadana y trabajamos además de manera extenuante para poder cumplir, porque no podía ser que además Quito, que es una de las capitales con mayor atracción turística en Latinoamérica, tenía el aeropuerto que tenía aquí en el norte de Quito. Y también en el eje económico productivo estamos colocando el tema del turismo como el mecanismo que más plazas de empleo puede generar. ¿A través de qué tipo de incentivos, por ejemplo, el turismo? ¿Cómo se puede hacer para que Pichincha sea también un destino? Para que la gente que ingresa al Ecuador no sea solo por Quito, para de ahí trasladarse a las Galápagos o al Oriente. ¿Qué hacer para que también visiten Pichincha? Alexis, me parece que ha leído nuestro eslogan, porque nuestro eslogan es: Quito es la capital, Pichincha nuestro destino. Mire, Alexis, es inadmisible que usted llegue al aeropuerto Mariscal Sucre y no haya una isla que le diga bienvenido a Pichincha, esto es Pichincha. Estos son los corredores turísticos que te ofrece Pichincha. No hay esa oferta porque no hay corredores turísticos, porque no se ha desarrollado corredores turísticos. Que usted llegue al aeropuerto y le digan, ahora y cuarto está uno de los volcanes más lindos que tiene este país, que es el Cayambe. Ahora 45 está llegando al Chocó Andino, ahora zona de biosfera catalogada por Naciones Unidas. O sea, elementos mínimos. Alexis, hay que tener un plan integral de turismo que incorpore al pequeño, que incorpore al mediano, que incorpore al grande también, porque hay empresa turística grande en Pichincha. Tenemos que pensar en los 3 sectores. Necesitamos generar los corredores turísticos que no existen, corredores turísticos que interconecten a los distintos cantones y su riqueza natural y su riqueza patrimonial. Cuando hacía el plan de gobierno que presentamos en el CNE, revisaba 1.300 fichas constan en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural sobre patrimonio
que está ubicado en la provincia de Pichincha que no lo hemos explotado. Tenemos más de 30 reservas ecológicas en Pichincha que no las hemos explotado. Condiciones para generar nuevos corredores turísticos existen, pero se requiere voluntad. Y cierro con esta idea que me gusta mucho, los pueblos vivos. Tenemos 53 parroquias rurales de la provincia de Pichincha. Queremos que estas parroquias, que han sido poblaciones tradicionalmente olvidadas, se conviertan en destinos fijos de turismo. Pero para eso, condiciones elementales. Primero, seguridad. Si tú no tienes una nueva lógica de seguridad en esas parroquias, los turistas no van a llegar. Conectividad. Necesitas conectividad. Pichincha es una de las provincias que mayor acceso a conectividad tiene en el país. Eso tiene que reflejarse en servicio del turista. Si tú vas a una parroquia y no tienes un wifi, no puedes conectarte, no sabes cuál va a ser tu siguiente destino, tu siguiente punto, qué vas a visitar, qué puedes visitar en esa localidad, no es atractivo para el turista. Y luego condiciones mínimas en hotelería y en gastronomía. Hay experiencias lindísimas cerca del Ecuador. Mira la potencia gastronómica que se ha convertido Perú. Pero porque tienes un acompañamiento permanente y unos estándares de calidad para el gran restaurante, para el gran resort, pero también para cualquier restaurante o cualquier emprendimiento productivo que tenga que ver con este tema, estándares de calidad. Y hay que añadirle dentro de eso el tema de la vialidad. Y hablemos rápidamente porque se nos termina el tiempo, Paola. En el tema de vialidad, ¿qué va a hacer una eventual administración provincial de Paola Pavón con la vía Calacalina-Independencia y con la denominada autopista al Valle de los Chillos? Cito estas dos carreteras porque son administradas por el gobierno de la provincia de Pichincha. Empiezo por la última porque además vivo en Conocoto, entonces soy de las 700,000 usuarias que en horas pico nos trasladamos por la autopista General Rumiñahui. Yo comentaba, veía que por ahí están planteando un bus aéreo, decía no pudieron ni con los Quito cables y ahora están planteando un bus aéreo, pero bueno, así será la política. Estamos planteando una vía de transporte rápido que pueda conectar Sangolquí, como les decía. Estamos pensando en la movilidad de Quito, pero no estamos pensando en la movilidad conurbada. Y eso tiene que tener liderazgo y eso lo tiene que asumir el gobierno de la provincia de Pichincha. Tiene que pensar en Quito, pero tiene que pensar en los 7 cantones restantes. Estamos planteando una vía de transporte rápido que pueda iniciar en el Parque del Turismo, que avance por la autopista General Rumiñahui con buses absolutamente seguros, cronometrados, que tú sepas que a las 7:15 pasa tu bus y te conecta. Esto lo estamos conversando con nuestra candidata alcaldesa Luisa Maldonado, que además estoy segura será la primera alcaldesa de Quito. Estamos trabajando con ella porque tiene que ser un transporte que se conecte al metro de Quito. Hay un cuello de botella principal y eso lo sabemos. Peaje. Más que el peaje, querido Fabricio, es cuando tú dejas el peaje y el nudo de botella se hace entre el peaje y el trébol, que es la gran dificultad. La zona de Monjas, Jardín del Valle, Monjas Orquídeas, toda esa zona. Revisaba con asesores en el tema de transporte, el 35% de los carros que pasan por el peaje toman conexión a la Simón Bolívar, básicamente para el norte de Quito. Ese 35% tiene que tener una salida expedita y estamos pensando en una solución que sí sea viable, factible económicamente, además que nos permita como gobierno provincial hacer un puente elevado que conecte y que puedas tener un desahogo inmediato después del peaje, tanto para el sector sur y norte, vía autopista General Rumiñahui. Y la otra obra que está pendiente, que la anunció el prefecto actual, que es sin duda la vía que te conecta desde el Arbolito, pasaría por la Vicentina, por Monjas. Eso está bastante avanzado. Nosotros siempre hemos querido, que los estudios. Están bastante avanzados los estudios. De hecho, han querido contratar. ¿Vía subterránea, exactamente, y que finalmente llegaría al Arbolito, inclusive por la conexión del metro. Ese es uno de los temas que ya lo ha planteado esta prefectura. Nosotros lo vemos con buenos ojos. Habría que revisar exactamente las condiciones. Vía la Calacalí, Independencia que planteabas. No solamente para que salgan los quiteños en el feriado, nos encantaría que entren turistas de Esmeraldas, de Manabí, a visitar Pichincha, porque el momento en que Pichincha visita turistas, generas empleo, generas economía. Siempre estamos pensando que las vías estén expeditas para que los quiteños vayamos a Pedernales o a Atacames. La idea es que pueda entrar gente a hacer turismo en nuestros pueblos vivos, con los nuevos corredores turísticos, con este Pichincha al aire libre que estamos pensando, con básicamente deportes al aire libre, deportes que impliquen mucha adrenalina, que ahora en varias partes del mundo son realmente potencias turísticas en ese sentido, y lo podemos hacer en Pichincha. La Calacalí, la Independencia, obviamente hay que hacer todo un mantenimiento nuevo, pero solucionar un cuello de botella, y el cuello de botella que tiene básicamente la Calacalí, la Independencia, se arma entre Nanegalito
O sea, básicamente, Calacalina, Negalito, Negalito, los bancos. Los pasos elevados pueden ser una salida. Yo he escuchado algunas propuestas que me asustan muchísimo, que dicen que vamos a hacer vías alternas, además todas pavimentadas por la zona de Tandayapa. Seguramente los que están ofreciendo no saben que son reservas, que son zonas de reserva, Alexis, y que obviamente tenemos que hacerlo con el menor impacto ambiental. Pueden ser vías alternas pensando en el turismo al aire libre, que lo planteamos, pero como una salida para el tráfico vehicular no es real. Ese es un ofrecimiento que no es real. ¿Van a hacer control electoral, Paola? Por supuesto. Creemos que no hay objetividad en el árbitro electoral. Agradecemos a las distintas organizaciones políticas que se sumaron al pedido de pedir observación internacional. Habría sido la única vez que no hay observación internacional, más aún después del informe de la Organización de Estados Americanos sobre las irregularidades y las ilegalidades que se dieron en el proceso de la consulta popular. Nos preocupa muchísimo la desinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral. Hasta inicios de esta semana estaban resolviendo los problemas en la delegación provincial del Oro, porque los delegados se quejan de la presión política de los consejeros y los favores que piden las distintas tiendas políticas en sus delegaciones provinciales. Lastimosamente hay una desinstitucionalización y eso lo vamos desde nuestra organización política a vigilarlo con lo que la ley nos permite. Control electoral, y estoy seguro que tal como hemos sentido las adhesiones del pueblo, las adhesiones de Quito, de Pichincha, de los cantones, tendremos un sinnúmero de compañeros y compañeras que estarán con nosotros en la jornada del 24 de marzo cuidando los votos de la Revolución Ciudadana. Queremos recuperar Quito de la alcaldía nefasta del señor Rodas y de su aliado Juan Zapata, que además nos deja como legado una de las ciudades más inseguras. No permitiremos que este par de señores lleguen al gobierno de la provincia a destruir la provincia. Vamos a estar aquí. Esto no se trata, no es un tema personal, es un tema de defender los intereses de Quito y Pichincha, y aquí estamos. Paola, gracias por el tiempo y mucha suerte en la campaña. Gracias también. La doctora Paola Pavón, candidata a la prefectura de la provincia de Pichincha por la lista 5, el movimiento Fuerza Compromiso Social. 8 de la mañana con 1 minuto en la primera hora.